Soy Jaime Rellón, soy miembro de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Yo fui influido por esa corriente progresista de la iglesia, pero me salí y entonces fui influenciado más por estas tendencias del marxismo. Empieza a plantearse la cuestión de la lucha inquilinaria en los años 20, ¿no? En 22, 28, con Herón Proal en Veracruz y con el movimiento inquilinario como una reivindicación obrera. O sea, la lucha por la vivienda. El origen de los movimientos urbanos y en concreto también de la UPRES es el movimiento de 68. El movimiento estudiantil generó una serie de iniciativas cuestionándose que pues, no se había ligado el movimiento al pueblo, que lo que había que hacer era como ligarse a los movimientos campesinos, obreros y urbano populares. Que en esos tiempos se le daba mayor fuerza al movimiento obrero, donde algunos miembros del Partido Comunista intervinieron, pero el Partido Comunista junto con muchas otras organizaciones no veían importante la cuestión urbana. La colonia Escuadrón 201 fue una lucha muy importante y quienes apoyaban esa lucha era Benita Galeana, pero después el Partido Comunista se centró mucho en la construcción del propio partido y de la cuestión más obrera, ¿no? El movimiento ferrocarrilero, Campa, ¿no? Vallejo, los movimientos magisteriales, ¿no? Y en la cuestión urbana hubo poca influencia, aunque también muchos de los movimientos urbanos y varios compañeros venían de las comunidades eclesiales de base. En 1965 se dio el Concilio Vaticano II, donde se discutió mucho y se generó lo que se llama hoy la teología de la liberación, que planteaba ligarse con el pueblo, que no había que quedarse rezando, sino lo que había que hacer era tener una actuación y un compromiso con el pueblo. Estos grupos también dieron un origen a varios de los movimientos urbanos de los años 70. Algunas otras gentes venían como de la lucha armada que se presentó desde los años 60, ¿no? Y luego con Lucio y con Genaro, esas tres grandes corrientes dieron origen luego a los movimientos y a las organizaciones urbanas, o sea, inspirados en la Revolución Cubana, la cuestión del Concilio Vaticano y el movimiento estudiantil de 68. La lucha fundamentalmente, por ejemplo, al inicio fue la lucha por la tierra. La migración del campo a la ciudad era muy fuerte. En los años 70 la gente se estableció en las periferias de las ciudades, porque el PRI siempre promovió el fraccionamiento ilegal, digamos, y el crecimiento de la ciudad de esa manera, ¿no? Y tenía la Federación de Colonias, etcétera, controladas. Cuando se da con las invasiones fuertes en los años 70, entonces se da como la independencia del movimiento con respecto al gobierno, a ser una cuestión mucho más autogestionaria. Ya en los años 70, después del movimiento de 68, las organizaciones que tenían una tendencia más del maoísmo fueron las que definieron esta cuestión de el hacer el trabajo más urbano. Entonces, ¿y estos grupos maoístas para después poder ubicándolos, cómo se llamaban? Política Popular se llamaba el grupo y luego se dividió, ¿no? En línea proletaria y línea de masas.
se generan las invasiones masivas, también formas de organización, fueron los frentes populares, ¿no? O los comités de defensa popular. Luego se generó el Frente Popular Tierra y Libertad, está el campamento 2 de octubre, que ellos vienen de una lucha sobre toda la bronca de expropiación de la tierra desde los años 60, una organización que tenía mucha influencia de organizaciones maoístas, que se llamó el Frente Popular Independiente. Aglutinó a muchas de las organizaciones y luchas urbanas de la ciudad. Y luego hubo una escisión de ese frente y se generó un bloque de organizaciones urbanas. No, era mucha represión. Todo se organizaba clandestinamente porque no se podía tener reuniones abiertas. Que había mucho control en las colonias del PRI, los caciques, los líderes, y era balazo. El campamento 2 de octubre, tú sabes, lo quemaron 2 veces, metieron agua envenenada, que hacía la necesidad de coordinarse más entre los movimientos y había mucha solidaridad. Ahora, en esos tiempos había como una idea de que fuera una cuestión más autogestionaria, que no fuera una cuestión donde se gestionara con la autoridad para resolver las cosas, sino era cómo nos organizábamos para resolverlas. Hoy es de otra manera, sigue existiendo, etcétera, pero es diferente porque en ese tiempo todo era controlado por el Partido de Estado y nosotros estamos sufriendo unas broncas impresionantes en predios que compramos y nos los invaden. Aquí en El Pino y nos invadieron y en Los Reyes, ¿sí? En Chimalhuacán, en toda esa zona invaden y nadie dice nada. Con la bronca de los sismos del 85, la gran mayoría de las organizaciones urbanas se centró en la bronca de vivienda y empezó una lucha ideológica fuerte y todavía hay corrientes urbanas que plantean que no hay que participar en la cuestión de las elecciones porque eran burguesas. En el año 80 se dan los primeros pasos para la formación de la CONAMUP, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, y las discusiones si había que participar o no había que participar en las elecciones. La UPRES empezó a participar en 1988 electoralmente. El primer candidato, Pedro Moctezuma, candidato a la diputación en el Distrito 40 en ese tiempo, que abarcaba Iztapalapa, casi todo Iztapalapa, Milpalta y Tláhuac. No ganamos en ese tiempo, no ganamos. Realmente, esa fue nuestra primera experiencia, muy complicado, eran broncas, pero de trancazos, enfrentamientos con la gente de los tiraderos con los priistas más rudos, ¿no? En los siguientes años fue como el boom, ¿no? Yo creo de la participación electoral de la gran mayoría de los movimientos urbanos. Entraron y ganaron. Muchos de estos movimientos formó parte del PT y muchos compañeros definieron mejor irse al PRD. Nosotros, para formar la UPRES, veníamos desde las luchas de los 70s. Éramos varias organizaciones urbanas o colonias populares militantes de la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas. Discutimos mucho la formación de esta unión. Trabajamos a través de un Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, que nos reunimos cada año. Y luego trabajamos a través de consejos estatales. Hay una comisión
política de la organización y trabajamos mucho lo de sectores. Ha sido por temporadas, por ejemplo, hubo una época donde se trabajó muy fuerte lo de mujeres, esto del feminismo popular, que luego dio origen a la regional de mujeres de la CONAMUP. Lo de jóvenes fue en tiempo donde estaban todo lo de las bandas, en los 80s, que se generaron los panchitos, ¿no? Y las diferentes bandas en ESA, en diferentes lugares, se trabajó muchísimo todos los chavos en las colonias populares de salud alternativa que fueron o sea, dieron origen a centros de salud, lo de comedores populares, las escuelas populares. O sea, muchas de las hoy políticas públicas de gobierno surgieron de la experiencia de los movimientos urbanos. El mejoramiento barrial es toda una experiencia acumulada. Los compañeros formaron una coordinadora de unidades habitacionales del Infonavit y han dado una lucha importante. Tenemos una universidad que se llama Emiliano Zapata. En esa hemos construido muchísimas viviendas, pero lo que ahora queremos es ya no quedarnos en la bronca vivienda, porque nos preguntamos si realmente la gente mejoró sus condiciones de vida. Y sí mejoró en lo material, pero en todo lo que necesita la vida de un ser humano, el problema es cómo mejoramos el barrio, cómo mejoramos el hábitat de un espacio. En esos años, al inicio, fue con autogobierno de la UNAM, porque tenía una idea de apoyar los movimientos urbanos. Ya en los años 80, que la planeación fue participativa, que las ONGs empezamos a tener bastante relación. Equipo Pueblo, y es un organismo que venía también de las comunidades de base, no era tanto técnico urbano, digamos, era más como político, social. Copevi también tuvimos relación y ellos empezaron a apoyar mucho las luchas de las comunidades de base porque hacía los proyectos urbanos, los proyectos arquitectónicos. O sea, después de tener la vivienda y resolver ese problema urgente del techo, ¿qué otras cosas necesitan los seres humanos? Tiene que ver con el agua, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la seguridad, si no generemos proyectos de vida y de producción social del hábitat. Y generemos comunidad, porque no generamos comunidad. Cada vez hay mayor violencia y en los propios desarrollos que hemos hecho se genera también la violencia. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿de qué sirvió todo este proceso? Si existe algún proyecto que usted considere que sea el más emblemático de toda esta lucha. Pues varias, pero una es Tierra y Libertad, el Capulín en Naucalpan. O sea, porque fue toda una lucha, experiencia importante de generar comunidad. Esto de crear comunidad, ¿cómo lo podría explicar? Pues que la gente se sienta y con una identidad de su lugar y la defienda. Che cosa? Che cosa? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare?